Bienvenidos a una edición más de la información. Sean bienvenidos a C9N. Como cada miércoles estamos arrancando la información. Pasó 1 minuto de las 20 horas. Siempre estamos arrancando y 3 y 2. Hoy casi puntual. Vamos a ver si la próxima hacemos puntual. Hoy tenemos un programa muy cargado. Va a estar con nosotros en minutos más el ministro de Defensa Nacional, el general en situación de retiro, Óscar González, quien va a estar hablando de la CIMEFOR. Me llama mucho la atención esta campaña de captación de nuevos reclutas para la CIMEFOR, porque empezaba aquí en este programa lanzando el general, el ministro, esta idea, esta esperanza de hacer crecer nuevamente el número de gente que quiere hacer el servicio militar, y específicamente hablaba de la CIMEFOR. Hoy los números están batiendo récord realmente y la gente está volviendo a los cuarteles. ¿Hay un cambio de mentalidad o las fuerzas militares de repente se volvieron más amigables para las familias, para los jóvenes? Lo cierto y lo concreto es que están llenándose nuevamente los cuarteles. Hay un nuevo llamado, vamos a hablar sobre eso, y también hay material audiovisual que te vamos a mostrar para que veas qué se hace en la CIMEFOR. Pero antes de arrancar el programa... No, ministro, la verdad que a mí me sorprende y te agradezco tu tiempo, porque estuve en estos días hablando un poco de la CIMEFOR. Me fui a ver cómo estaba el campo donde van a llegar los jóvenes, cómo estaban las instalaciones militares, y se ve todo muy bien ordenado. Pero por sobre todas las cosas me llama la atención, hace 2 años acá en este programa hablábamos de esto y era como una esperanza tuya, se iba a hacer campañas, se iban a hacer videos, ibas a tratar un poco de que la gente vuelva a depositar la confianza, porque hay que ser sincero también, en algún momento esa confianza se perdió, hoy se está retomando y me llama la atención los números, las mujeres sobrepasan a los varones y vamos a hablar de eso. ¿Cómo pudieron hacer en estos 2 años para llegar a estos números que se están consiguiendo? Porque el año pasado también fue histórico, ministro. Sí, Cristian, yo atribuyo esto a la recuperación de la confianza y, ¿por qué no decirlo?, de la simpatía de la población hacia las Fuerzas Armadas, porque ahora ve a las Fuerzas Armadas que realizan actividades humanitarias, se acercan mucho a la gente, al compatriota. Hoy, por ejemplo, Cristian, esta mañana partió un convoy del Comando de Ingeniería, maquinarias, camiones, especialistas. Estos van a cavar un tajamar enorme, una fuente de agua con todas las características de ingeniería, para que esa fuente pueda tener condiciones de recoger hasta 36 millones de litros de agua. ¿En dónde? A 57 kilómetros de Pozo Colorado, yendo hacia Concepción, en una comunidad indígena. ¿En serio? Sí, eso, por supuesto, en coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional, con el coronel Zárate, estuvimos trabajando ya hace semanas, haciendo las coordinaciones, haciendo primero el reconocimiento del terreno. Y hay que decirlo, Cristian, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación es el que propicia todo esto, porque nosotros en las Fuerzas Armadas no se mueve un fusil sin que el comandante en jefe lo autorice o lo ordene. Y estas cosas el presidente siempre está muy interesado en que las Fuerzas Armadas realicen estos trabajos y, por supuesto, sin descuidar la misión constitucional. Que es cuidar la frontera. Cuidar las fronteras. Y ahora con la modificación de la ley 1337, las Fuerzas Armadas no solamente pueden ser empleadas ante un enemigo externo, sino también ante un enemigo interno, siempre y cuando ese enemigo interno tenga las características de una organización que quiere poner en entredicho la soberanía del Estado en nuestro territorio, que tienen armamentos de guerra, un entrenamiento pseudo-militar. A ese tipo de organización nosotros estamos habilitados a enfrentar. Y lo hacemos. Y estamos en alerta, ministro, viendo lo que pasó en Río de Janeiro, por ejemplo, hace unos días. Sé que nos vamos a desviar un poco del tema, pero no importa. Quiero aprovechar porque te tenemos acá, cosa que es muy difícil, ¿verdad? Hay que, en honor a la verdad, te llamamos mucho.
estabas por el interior, también estabas con inteligencia, también con la FTC hace poco tiempo. Y este tema de Río de Janeiro nos llamó mucho la atención a todos porque hablamos de una guerra que se dio en una favela y también se hablaba de que estos grupos se están viendo acorralados y que podrían tratar de permear nuestro país. ¿Qué información hay sobre eso? ¿Qué alerta tienen las Fuerzas Armadas de la Nación, el Ejército paraguayo? Sí. El comandante en jefe emitió una orden de alerta ya hace 8 días. Con esa orden de alerta, todos los efectivos militares del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea redoblaron sus esfuerzos en el sentido de realizar mayor cantidad de patrullaje, tanto naval, terrestre como aéreo. También se están en base a las informaciones de inteligencia que nos proporcionan los diferentes organismos de inteligencia, estamos cubriendo los puntos que por inteligencia nosotros presumimos que pueden ser utilizados para acoger a los elementos de ese grupo criminal que fue intervenido en Río de Janeiro. Nosotros estamos totalmente desplegados. Mañana, una vez que el señor comandante en jefe, en la reunión del comando en jefe, apruebe... ¿Los jueves? Los jueves. Antes era miércoles, ¿verdad? Sí, ahora es jueves, ahora son los jueves. Apruebe una directiva que fue elaborada por el Estado Mayor Conjunto, por el comandante de las fuerzas militares. Yo participé de la reunión en la que se expuso esa directiva. Estuvimos con el secretario permanente del CODENA, el almirante Siva Benítez, el comandante de las fuerzas militares, el general Moreno, el jefe de Estado Mayor Conjunto, esta tarde reunidos para ajustar los términos de la directiva, y mañana cuando el señor presidente como comandante jefe aprueba eso, vamos a anunciar a la prensa, anunciar a la sociedad cuáles son las tareas que van a realizar las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional. Me olvidé decirte, Cristian, que en esta elaboración de este plan, digo bien, de esta directiva, participó un oficial de la Policía Nacional enviado por el comandante. El comisario Ábalos participó de las reuniones y, por supuesto, las coordinaciones que se tienen que realizar entre la Policía Nacional, la Fuerza Armada de la Nación, la Secretaría Nacional Antidrogas, la DENIT, Migraciones y otros organismos de seguridad del Estado están patentes en el escrito que vamos a presentar al señor comandante jefe. Mañana. Mañana. O sea que vos ahora estás dando una primicia de conferencia de prensa prácticamente para todos los medios. Mañana vamos a convocar a una conferencia de prensa. Está interesantísimo, Sí, gracias por tirar la primicia. Al terminar el comando en jefe, nosotros vamos a convocar a la prensa y vamos a decir todo aquello que el señor comandante en jefe nos autorice a decir. Claro, porque forma parte de la inteligencia, pues también Sí, la señor. reunión que van a tener. Pero es en base a estos temas, ministro, a la posibilidad de que estemos alertas por estos grupos extranjeros, ¿verdad? Todos en base a eso, entonces es un trabajo Sí, conjunto. señor. Estábamos luego ya alertas. Hace 8 días. Sí, hace 8 días. Ahora, Mavi, ¿qué tal? Saludarle ahí a la gente. Justo se cortó acá entró Mavi, que es de comunicación, que siempre nos está pasando todo. Ministro, entonces, la alerta hace 8 días. de hecho que las unidades del norte, primer cuerpo de ejército, el comando de operaciones de defensa interna, el primer cuerpo de ejército, con las divisiones de infantería y de caballería que están desplegadas al norte, ya están luego realizando las tareas propias de una orden emanada por el comandante jefe. ¿A qué hora puede ser eso mañana, ministro? Y mañana seguramente a partir de las 10:30 de la mañana, a las Yo 11. creo que el Zócalo tendría que ser reunión importante del presidente para directrices de defensa nacional, De ¿verdad? seguridad, de Sí. seguridad. O sea, la alerta se lanzó hace 8 días. Sí, y señor. mañana ya se da una reunión importante sobre ese lanzamiento de la alerta nacional que tenemos. Ni más ni menos, así mismo es. Y con documento, con un documento bien elaborado, inclusive tiene nombre la directiva que yo no voy a develar ahora, porque no quiero adelantarme a los hechos más de lo que ya dije. Lo que te- Sí, pero lo que es ya que te sacamos. sí, no, pero es que Pero qué importante. Esto que dije anteriormente está consensuado luego ya con el secretario permanente del CODENA,
con el comandante de las fuerzas militares, que podría luego ya anunciar yo esto, que mañana va a ser anunciado con los detalles. Que mucho trabajo vas a tener, Mavi, ¿eh? Mavi va a tener que convocar a todos los medios porque estamos pendientes de esta situación, ministro. Y para serle sincero, yo le voy a hablar del caso particular mío y de mi familia y Cristian Vázquez, mis padres y gran parte de mi familia, mis tías, mis tíos. Nosotros en algún momento estamos previendo incluso la posibilidad de que la fuerza militar por lo menos visualmente esté afuera en las calles haciendo patrullaje o por lo menos esa fuerza disuasiva, porque después de la alerta de San Paulo, después de lo ocurrido en Río de Janeiro, hay como un miedo hacia acá. Se levantó esa alerta. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, Cristian. Nosotros, Fuerzas Armadas, tenemos la legalidad para que sus elementos de combate sean utilizados, pero con orden excluyente del presidente de la República. Ajá. Pero te hablo de la autorización legal, pero tenemos que respetar la doctrina de empleo. No podemos utilizar a las Fuerzas Armadas de la Nación para vigilar los barrios. ¿Por qué? Porque ahí podemos nosotros enfrentarnos al crimen, digamos que casero, al crimen, a los delincuentes callejeros, y eso no nos corresponde. Sí, es la Policía Nacional. Sí, no nos corresponde por la naturaleza de empleo. ¿Y a qué me refiero especialmente cuando te digo naturaleza de empleo? A la naturaleza del arma. Tenemos nosotros fusiles y no podemos usar un fusil en contra de un delincuente callejero. Sí. Y sí en contra del crimen organizado. Y ya lo demostramos en varias oportunidades, que no dudamos un segundo en entrar en combate con los miembros del crimen organizado, con los miembros de los grupos terroristas. Y hablando de terrorismo, Cristian, esta calificación que hizo el señor presidente de terroristas a los integrantes de estos dos grupos criminales brasileños, a nosotros nos da un respaldo jurídico mayor aún del que teníamos, porque claramente en la ley de defensa nacional está establecido que las Fuerzas Armadas pueden y deben emplear sus elementos de combate en contra de los elementos terroristas. Estos son terroristas. Sí. Porque uno ve su actuar y el objetivo principal evidentemente es el crimen para generar fortuna, riqueza para ellos, pero dentro de esa generación ellos son desalmados, sí, con filmaciones, con demostraciones. ¿Cuál es el fundamento principal para que sean declarados terroristas? Porque ellos tienen como misión infundir miedo. Terror, sí. Infundir terror. Y bueno, ahora fueron calificados por el presidente de la República como grupos terroristas. O sea que la triple frontera ahí, la zona de Alto Paraná, es una zona que está bajo la lupa, entonces, ministro, ¿eh? Sí, señor. Hablando de Alto Paraná, tengo que mencionarte, Cristian, que la tercera división de infantería, que está asentada en Ciudad del Este, está teniendo una fuerte inversión de fuerzas militares, del comando de las fuerzas militares, para fortalecer su estructura, fortalecer sus elementos tácticos de combate, porque es de interés del gobierno de Paraguay fortalecer esa parte del país para hacer frente al crimen organizado. Ahí al lado nomás está la triple frontera, está los miembros de las policías y de las Fuerzas Armadas de Brasil, de Argentina y de Paraguay en el comando tripartito. Sí. Entonces, la tercera división de infantería no forma parte del comando tripartito, pero sí es un apoyo formidable para lo que ellos puedan decidir. Qué bueno, qué interesante. Vinimos para hablar de Cimefor y me encantó esta primicia que pudimos lanzar. ¿Puedo darte una primicia sobre Cimefor? Sí. Esto es nuevito. Ajá. Se abrieron las inscripciones. Sí, teníamos 450 hasta que yo me fui. Sí. ¿Te fuiste hace cuántos días? El jueves. Hoy estamos miércoles. ¿El jueves o el viernes estuvimos? Sí. Bueno, cuando eso era qué rico tallarín comimos. Sí. Estábamos 450. Sí, ahora estamos 1041. 1041. Y escuchen esto. Yo quiero mandarme la parte y decir que porque salió en C9, en Canal 9, y anunciamos que la gente podía escribirse. Más del 50% subió, ¿eh? Pero escuchen esto. Escuchen sobre todo las damas que están acá. De los 1041
inscriptos, 691 mujeres y 350 varones. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El doble. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Quién nos va a poder explicar eso alguna vez? Yo no puedo explicarte las razones, Cristian, Sí. pero sí te puedo dar datos concretos, no estadísticos. Nosotros, desde el Ministerio de Defensa, estamos dando conferencias sobre defensa nacional. Sí. Es la conferencia número 56 que completamos ayer Ajá. en Villa Elisa. ¿Y de qué se trata esto? ¿Cómo se Hablamos hace? hablamos de Estado, hablamos de nación, hablamos de... O sea, tocar el corazoncito patriota de la gente. Claro. Les instamos a los jóvenes que para defender a la patria no se necesita tener un fusil en la mano. Ellos, les digo, ustedes tienen un arma poderosísima en las manos y le hago levantar sus libros. Porque el conocimiento es el factor fundamental para que una persona sea fuerte. Y una persona fuerte... La seguridad. Claro, una persona fuerte. Vamos a suponer que tengamos 1.000 o 2 millones de personas fuertes. Eso hace que la nación sea fuerte. La nación. ¿Y por qué es importante que la nación sea fuerte? Porque enfrente está el Estado, que son las instituciones que regulan el funcionamiento de la nación. Y si una nación está fuerte, vamos a tener representantes de esa nación en las instituciones del Estado, fuertes también. Y eso va a hacer que el Estado sea fuerte. Pero ¿qué me importa a mí el Estado fuerte? Van a decir los jóvenes. O mismo nosotros, ¿verdad? A mí ¿qué me importa que el Estado sea fuerte? Sí, te tiene que importar. ¿Por qué? Porque un Estado fuerte te va a dar seguridad y te va a dar bienestar, que son los dos fines del Estado. Que esto se da en el Instituto de Alto Estudio Estratégico, Teoría de Estado. Simple es. Las dos finalidades del Estado, si son cumplidas, todos vamos a vivir muy bien. ¿Y qué te dicen los jóvenes en esos encuentros? Y de ahí salen y se escriben. De ahí nosotros notamos, pero claramente, que las mujeres, desde un principio hasta ayer he notado, las mujeres prestan más atención que los hombres. ¿Y el promedio de edad cuánto es, ministro, en estas reuniones como la de Villa Elisa, por ejemplo? Y de 16, algunos de 15, hasta 18, 20, también están los padres. Qué bueno. También están los padres. Y yo ayer les dije, les felicito a las mujeres, porque están demostrando que siguen siendo tan fuertes como las que las que reconstruyeron. Sí, totalmente. Sí, siguen siendo las más fuertes, y sin ninguna duda. Y les felicito, después les digo a los hombres, muchachos, vámonos a procurar también nosotros. Sí, vos sabés que yo le conocí a la piloto que trajo nuestro casa. Sí. Brillante realmente. Sí. Y lo que más me sorprendió es que esta oficial se fue y fue la número 1 de su promoción en Brasil. O sea, le ganó a los brasileros, a los argentinos, a los uruguayos, a todas las otras naciones. Paraguay ganó el sudamericano, ese, pues la paraguaya es la que ganó, la que quedó en primer lugar. Ministro, vamos a hacer un corte y diré, yo quiero que podamos ver de salida uno de los materiales que nos envió Mavi y de entrada que volvamos con uno de los materiales para que la gente vea. Porque a mí me motivó mucho, esto me envió la gente de tu equipo de comunicación y mi hijo de 14 años estaba a mi lado, ahí está Mavi, y mi hijo me dijo, papá, yo quiero hacer la CIMEFOR. Y son estos materiales que yo te decía, ¿te acuerdas hace 2 años? Si el corte pudiera mostrarse todo lo que uno se va a enterar, la gente que está llamando, la gente que está escribiendo acá, camarógrafos, productores preguntando sobre la CIMEFOR. Porque acá Alexis Gallagher también me corrigió. No es el CIMEFOR, es la CIMEFOR. Él es el centro. Bueno, no. El centro. Ah, es el centro, sí. Gracias Alexis Gallagher, se enojó lo Alexis Gallagher, me está escribiendo. El CIMEFOR, ahí está. Sí. Gracias Mavi, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, tantas preguntas. ¿En qué horario se hace esto? ¿Qué días son? ¿Hasta cuántos años ya dijimos? Pero vamos a repetir a la gente. Pueden enviar todas sus preguntas al 300109, que es el teléfono de producción 0985-300109. Me parece, no sé qué es lo que es, ministro, porque yo tenía otra idea con relación al servicio militar obligatorio, o no sé si ahora estamos viviendo una época diferente, pero me doy cuenta que la gente quiere.
antes había campaña de objeción de conciencia, había campaña para no irse, que yo la respeté siempre. Yo personalmente me presenté. Pero hoy la gente pregunta y quiere irse y está preguntando los números para poder inscribirse y las fechas tope para poder inscribirse. Sí. Yo te cuento, Cristian, que de un año para el otro, del 2023 al 2024, hubo un aumento del 1000% de semeforistas. De 170 pasamos a 1700. No inscritos, sino que terminaron la instrucción. 1700. De 100 a 1000. De 170 a 1700. Entre mujeres y varones. Las mujeres colaboraron muchísimo para este periodo. Y bueno, nosotros atribuimos a que las Fuerzas Armadas, como dije anteriormente, recuperó la confianza y la estima de la población, y eso se refleja en CIMEFOR. Por eso vos, en 2 o 3 ocasiones que de repente tuvimos algunos inconvenientes, fuiste tan duro en el momento de tomar... Porque teníamos que proteger a la imagen de las Fuerzas Armadas, que en ese momento estaba puesta en entredicho por culpa de unos energúmenos. Yo así les llamo. Yo no... Me acuerdo que fuiste muy duro. Sí. Y voy a seguir siendo duro en caso de que ocurran nuevamente hechos. Y para que la gente entienda, te estás refiriendo a los casos de abuso de autoridad. Sí. Absolutamente, eso está prohibidísimo, y tengan presente que los que hacen eso van a ser pasibles de las sanciones más duras que la ley militar prevé. No hay contemplación acá, no, bajo ningún sentido vamos a perdonar eso. Uno, porque la autoridad que el Estado paraguayo le da a un militar, por más baja graduación que tenga ese militar, que sea un cadete de segundo curso, ya tiene autoridad sobre el cadete de primer curso. Esa autoridad él debe utilizar para educar, para entrenar, para corregir, para proteger, no para abusar de esa autoridad. De ninguna manera eso nosotros vamos a permitir. Y yo creo que esas correcciones que hicimos oportuna y oportuna y enérgicamente y públicamente, porque no se trató de ocultar, no, de ninguna manera. Ustedes hacían la comunicación. Nosotros mismos cuando descubrimos, sancionamos y contamos a la población. Me acuerdo. No tenemos por qué ocultar nada. Me acuerdo. Ministro, y vos me estabas hablando de números recién, de números históricos. ¿Cuál es el objetivo para este llamado que se está haciendo ahora? Porque si ya superaste luego los números anteriores con 1000 inscriptos ahora, sí, ¿a cuánto es lo que se puede llegar? Sí, la meta para el año pasado fue de 1000, sí, y llegamos a 1700. Sí, pasó todo. Y ahora la meta es duplicar los 1700, ¿verdad? Ir a 4000 aproximadamente. 1700 por 2. Si alguien me ayuda. 3400. Viste, casi 4000. Sí, ahí cerca nomás estuve. Sí. Esa es la un meta. Chiquitito. ¿Sabes por qué te digo que ¿y si se supera? ¿Y si la gente se quiere inscribir más? Y no hay problema. ¿Sabes por qué te digo que la meta es doblar? Porque a los cimeforistas que hicieron su primer periodo básico, el básico entre comillas, les dijimos, vayan ustedes, comenten la experiencia y traigan por lo menos 2 de sus compañeros, amigos, parientes, y por eso yo digo que la meta es doblar. Estoy seguro que vamos a superar esa meta. Ministro, ¿y se te acercó de repente alguna mamá que tenía problema con su hijo difícil o su hija difícil, que notó un cambio después de la instrucción? Porque estas cosas te cambian, porque yo vi. En el momento que yo hice la academia de bomberos, yo vi que a uno le cambian la instrucción, el orden cerrado. Yo tengo testimonio de eso, Cristian, y no es de ahora, sino de la época en que yo era comandante de la 3ª División de Infantería en Ciudad del Este. Y propiciamos también el CIMEFOR ahí, hicimos muchas campañas, tuvimos muchos cimeforistas. A los 15 días de haberse iniciado el periodo de instrucción, viene llegando un señor con su señora esposa. Piden audiencia y le recibo, y al entrar a mi comandancia, ni antes del saludo siquiera, así con una expresión jovial, me dicen los dos, ¿qué es lo que ustedes le enseñan a nuestros hijos? ¿Y por qué, señora? Porque la señora fue la que comenzó. Porque mi hijo está totalmente cambiado.
Ahora, y ahí interviene el papá. Me dice, ahora nuestro hijo le ayuda a la mamá, le comprende, eres chacuá con su mamá. Responde. ¿Y saben por qué? Le dije, y ahora le digo a la gente, ¿saben por qué? Porque lo primero que se le enseña, no solamente al cimeforista, al soldado, al aspirante a suboficial, al cadete, lo primero que se le enseña es a respetar, a valorar a los padres y a hacer que con su conducta sean los chicos, los muchachos, en este caso también las chicas, sean motivo de orgullo de sus padres, no motivo de preocupación. Es lo primero que le enseñamos y martillamos y martillamos. Encima por eso en esa edad difícil. Claro. Donde claro, uno ya, si se va mal, ya se va mal. Claro. Pero, ¿por qué, Cristian, nosotros somos celosos y fanáticos de que los soldados respeten y valoren a sus padres? Porque con eso ellos se fortalecen espiritualmente. Y el soldado tiene que estar fuerte espiritualmente para soportar los rigores de la disciplina militar. El que no está preparado para la disciplina militar no va a aguantar. Pero es muy sencillo, tiene que tener nomás su espíritu renovado, su espíritu puro, y el espíritu puro lo tiene aquel buen hijo. Sencillo es. Sí, ministro, ¿deciden algunos de estos cimeforistas después de hacer la carrera militar? Sí. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí, le sirve de mucho, porque va a la academia militar ya con conocimientos de orden cerrado. El orden cerrado es el ponerse firme, el desfilar, tener condiciones para desfilar. Y eso le ayuda mucho, sobre todo para que su personalidad también sea bien fuerte a partir de esos ejercicios de orden cerrado. Y también la parte de los valores. Se enseña mucho en los cuarteles los valores familiares, los valores espirituales. Si no quieren llamarle valores espirituales, llámenle valores humanos. Eso siempre fortalece mucho a la persona. Bueno, Mavi, este ya es el que está correcto. Bueno, vamos a mostrar esto de ir en pantalla completa, por favor, para que la gente vaya apuntando. Cimefor Ejército, periodo 2026, inscripciones abiertas en todas las unidades del glorioso Ejército Paraguayo distribuidas en el territorio nacional. Requisitos: ser ciudadano paraguayo, acreditar ser estudiante o haber culminado los estudios. Edad 18 o 17 años con autorización de los padres por juzgado o escribanía. Ser voluntario, una copia simple de documento de identidad, solicitud de inscripción al Cimefor Ejército, firmar el acta de compromiso dando conformidad de aceptación de las exigencias establecidas para el ingreso al Cimefor, dando fe de veracidad y legalidad de los documentos presentados. Inicio de inscripción miércoles 1 de octubre, que acaba de terminar el mes de octubre. Cierre de inscripción lunes 15 de diciembre del 2025, horario de atención de lunes a viernes de 7 a 11:30 horas y de 14 a 16:30 horas. Dirección, ahí da la dirección, Mariscal Estigarribia, Mariano Orca Alonso. El Cimefor se encuentra dentro del predio del Comando de Instituciones Militares, CIME. Ahí deja el teléfono. Quiero ampliar, Cristian, claro. Si me permitís, sí, claro. Esto aplica no solamente para Cimefor Ejército. Ajá. Esto tiene que ser mejor aclarado. Cimefor Ejército, Cimefor, digo bien, Fuerza Aérea y Cimefor Armada. Y Comando Logístico. Comando Logístico. Claro. O sea que esto apenas estamos usando como referencia, pero aclaro, no solamente para Cimefor Ejército, aplica todos estos requisitos y los otros datos que están escritos ahí. Qué espectacular. Muchísimas gracias, ministro. Yo la verdad que valoro mucho el tiempo que vos nos dedicás. Sé que está con muchas cosas. Mañana hay una conferencia de prensa importante a las 10, 11 de la mañana. Vamos a estar todos pendientes porque estamos hablando de seguridad nacional. Y en este caso estamos hablando del futuro de la patria, porque son los servidores públicos que van a la Cimefor los que después terminan manejando el país, ¿verdad? Así mismo es. Es lo que yo siempre les digo a los jóvenes. A la vuelta de la esquina, ustedes van a tener la posibilidad de ser autoridades del Estado o autoridades en el ámbito civil. Y si no tienen el conocimiento, si no tienen la formación, van a fracasarle. Hay un cargo y postulan 2. Se le va a dar el cargo al mejor. ¿Quién es el patrón que quiere un tipo inepto? Nadie. Siempre vamos
a optar por el que tiene mayor y mejores conocimientos. Y por último, para preguntarte, ¿cómo un periodo de 3 meses puede forjar una amistad que dura años? O sea, que me encontré con gente que hizo la CIMEFOR que hasta ahora se encuentra con sus camaradas después de 20, 30 años. Y estamos hablando de 3 meses más de instrucción. Incluye al comandante de pelotón. ¿En serio? Y te doy un ejemplo. Yo estoy invitado para irme a San Juan Bautista de las Misiones el 9 para una... Este fin de semana. Este fin de semana. Sí. Para una reunión entre los cimeforistas de los años 84 y 85. 1984, 1985. ¿Y quién fue, entre otros? Comandante de pelotón de ellos, fui yo. Entonces, se reúnen ellos y nos invitan a nosotros. Y nos vamos, los que en ese momento éramos subtenientes, a compartir con los cimeforistas de la época. Qué gusto, qué lindo. Hay un espíritu de cuerpo, una camaradería que se mantiene por toda la vida. Excelente. Eso es así. Bueno, ministro, muchísimas gracias. Gracias por venir a la información. Está hecha la invitación para la gente que esté en periodo de inscripción y para los padres que quieren también confiar que sus hijos puedan llegar. Hasta ahora estamos viendo muy buenos resultados, así que está hecha la invitación. Gracias, ministro querido. No, gracias a usted. Gracias, Cristian, por la oportunidad de siempre. Gracias, Mavi. Gracias a todo el equipo. Y el adulto, me pregunta mi señora que está detrás de cámara. 62 años ya se dijo. Explicarle, ¿no? No existe. O sea que todo el día le toca explicar 8 veces la misma cosa, ministro. No existe límite hacia arriba. ¿En serio? Con tal de que la persona presente los certificados de que está bien de salud. Tenemos cimeforistas de 62 años, una señora, y un señor de Ciudad del Este de 60 años. Qué gusto. Y muchísimos cimeforistas de 50 años, de 45, de 30, sí que ni qué decir. Muchísimos. Espectacular. Ahí está respondida la respuesta, está correcta la respuesta. Bueno, hacemos un corte y venimos con más de la información. Esto queríamos contarte, la CIMEFOR está abierta la inscripción, tenés la posibilidad de hacerlo hasta el 15 de diciembre. Ya son más de 1000, así que esperamos llegar a esos números de 4000 o superar ampliamente. Hacemos el corte y después venimos con estos motorizados que van a hacer una gran campaña el día domingo. Una caravana para poder promover el cuidado del hombre en este noviembre azul. Justo en el CIME termina la caravana de los motociclistas, no sé si sabías. Sí, sabía. Y ahí están las Harley Davidson, están las BMW, están todas las motos grandes afuera que le vamos a mostrar enseguida a la gente. Yo voy a estar, me dijeron que hay un militar también que está ahí. ¿Seguro? ¿Le conoces vos? Un general que es parte del equipo. No soy una persona que asume posturas radicales, pero lamentablemente la actitud del ministro del Interior deja mucho que desear. Lo considero una excelente persona, con una verborragia impresionante que orilla ya la charlatanería, que a todos nos trata de embaucar en su área, digamos, como político, el saber hablar, buena labia y dar 1000 vueltas para decir, poniéndole flores a las cosas, pero sin ir a los hechos concretos. Para mí, los hechos concretos en esta ocasión pasa que el ministro está asumiendo una postura que no le corresponde. Los ascensos, bajas o lo que fuese, corresponde al comando institucional. Es el comandante el que tendría que estar lidiando con este tema y decir sus verdades. El ministro es meramente administrativo, él no puede inmiscuirse en los detalles, en el manejo institucional. A mí me hubiera gustado que un ministro del Interior se preocupe más en dotarle de infraestructuras, en dotarle de elementos de trabajo, en dotarles de un mejor presupuesto a la Policía Nacional. Y no estar hablando o digitando quién asciende y quién no asciende. Porque este trabajo se hizo mal. Se hizo mal lo del polígrafo. Yo no estoy ajeno que se use el polígrafo, pero por ley se hizo mal. ¿Por qué digo que se hizo mal? En primer lugar, ¿quiénes fueron los poligrafistas? Los poligrafistas fueron militares. Y la ley dice que tienen que ser poligrafistas, suboficiales, superiores o principales. Y con esto quería agregar de que a partir de ese momento estuvo mal las cosas. Aparte de eso, segundo detalle que se hizo mal,
En la ley nueva de la policía, que no conozco en profundidad, pero me interioricé en esta parte concretamente, en donde habla del polígrafo y dice, en la última parte del artículo 121 de la ley policial, su aplicación será conforme a decreto reglamentario. Y no existe tal decreto reglamentario. Por eso decía en un principio, hicieron mal. Por lo tanto, Riera le está haciendo mucho daño a la institución policial y creo que esto se tiene que corregir. No está bien. Y reitero, las atribuciones del comando institucional para los ascensos le corresponde al Tribunal de Calificaciones encabezado por el comandante de la Policía Nacional, quien tiene que poner a consideración del presidente de la República o del Poder Ejecutivo el ascenso o no ascenso del personal. Yo cuando estaba en actividad no había más de 20, 22.000 hombres. Hoy sobrepasan los 35.000 hombres. La responsabilidad del comandante tiene que asumir una postura más firme. Al comandante Carlos Benítez lo conozco muy bien. Fue mi subalterno, fui su instructor, fui docente en la Academia de Policía. Él es un excelente profesional, muy entendido, muy inteligente, pero a mi parecer en este momento se aplazó en carácter. Se aplazó en carácter. Él es el que tenía que